Yo vengo de una familia bien idólatra. Si mi padre arrastraba una maldición de su madre, porque su madre era idólatra, era hechicera. Y mi mamá me dice que mi papá endemoniado le dijo que yo no podía nacer. Demonio. No lo dejaron. San Elías, Señor lo reprenda, Candelo. Wow. Todos esos diablos que le servían. Dios mío. Siguieron ministrándole. Y veo cuando se le manifiestan los demonios, principalmente una hermana que tengo que es endemoniada. Y esos demonios cuando se manifestaban, ella se comía la gallina, se comía la tripa, se bebía la sangre. En ella. Sí, un demonio llamado Petro. Una Cuando mi padre me dice, ven acá, Marily, Candelo me dice que tú me robas el dinero. Yo le tenía pánico a mi papá porque yo sabía lo que yo estaba viviendo en mi casa. Yo sabía que a mi hermano mayor se le manifestaban unos demonios que me agolpeaban sin él saber por qué me agolpeaban. Sí. Mi papá los demonios lo tenían tan cautivo que mi papá hacía un guayo casi interdiario solamente para mí. Para hincarle en el guayo. Me hincaba en el guayo. Ese era el castigo. Ese era el castigo que él me daba. Él hacía el guayo y me ponía en el sol con un blow en el caramano y luego en la espalda me agolpeaba. El mismo enemigo me ministró y me dijo que tome champú para que me envenene. Me dice, si tú tomas champú, si tú te envenenas, cuando te estén velando en las cajas, tú te vas a dar cuenta si te aman sí o no. Sí lo hice, tomé champú. Y tomé champú suficiente y no me pasó nada. Entonces el diablo me dice que acabe con la vida de mi papá, de mi hermano mayor y de mi mamá. Otro hermano mío, hechicero también. Se manifestó ese demonio llamado Candelo de nuevo. Y le dijo a mi hermana, a la endemoniada, que tenía que agolpearme. Yo recuerdo, pastor, que cogió y rompió un colchón que había mi hermana. Y empezó a entrarme el colchón en la boca. Me amarró las manos hacia atrás y empezó a golpear. Luego el diablo me dijo que lo envenenara a los tres. Por allá pasaba un señor vendiendo 3 pasitos. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Eterno sea sobre ti hoy, mañana y siempre. Este fue el día que hizo el Señor. Por tanto, nos gozaremos, nos alegraremos en Él. Estamos bajo una atmósfera de gloria aquí en esta finca. Y esta es tu casa, Excelencia Cristiana Televisión, tu casa favorita y la casa que edifica, que sana, que liberta. Gloria al Señor, el Señor, a través de esta plataforma poderosa. Gloria al Señor. Y estamos aquí, aleluya, debajo de este ambiente y de esta gloria poderosa. Yo sé que una gloria impactará tu vida. Hay una bendición especial para ti porque hay palabras que tú tienes que escuchar que vienen del tercer cielo. Gloria al Señor. Sí. En los labios de una persona que está aquí al lado mío, que es la persona que Dios tiene para bendecir tu vida hoy. Pero te pedimos por favor que te sientes. Bébete un poquito de agua, un poquito de café, porque va a brotar algo de aquí. Gloria al Señor, algo poderoso de aquí que te va a bendecir. Alabado sea la gloria del Señor. Gracias. Tenemos una antorcha encendida y que eso significa fuego, llama del Espíritu Santo. Amén, gloria a Jesús. Lo que brota siempre de aquí es vida, vida y vida. Estoy con una mujer aquí, una pastora, una mujer que porta una gloria poderosa, que tiene una trayectoria muy grande en lo que son los caminos del Señor. Y esta mujer tiene mucho de qué hablar. Gloria al Señor. Y el instrumento que Dios tiene para hablarte a ti hoy. Alabado sea el Señor, esta rica bendición. Pastora, ahorita fuera de cámara yo le pregunté a usted como qué tiempo tenía en el Evangelio. Usted me dijo que tenía alrededor de 30 años. 33. 33. A esa edad fue que Cristo comenzó el ministerio. 33 Exacto. años peleando. Usted ha peleado Gloria con todo tipo de fiera. Con la misericordia de Dios. A usted la tiran en el desierto y usted sobrevive. Con la ayuda de Dios. Gloria al Señor. Sí, pastora, ¿cómo llegó usted al Evangelio? Bueno, yo vengo de una familia bien idólatra. ¿Usted? Si mi padre arrastraba una maldición, usted sabe que la Biblia habla de maldiciones. Sí. Y arrastraba una maldición de su madre, porque su madre era idólatra, era hechicera. Hereditaria, sí. Usted sabe. Esa maldición, mi papá, usted sabe que eso se va heredando, ¿verdad? Sí. De generación en generación, así como nosotros hemos heredado la herencia de lo que es la salvación. Wow. Y nuestros hijos también esa maldición la heredan aquellos que no conocen al Señor. Gloria al Señor. Pues mi padre heredó eso de su mamá, pero esa maldición se manifestó en mi casa con mis hermanos. Pero pudiera decirle que se enfocó más en mí. Más Gloria al Señor, sí. Se enfocó más en mí porque eso yo lo viví, lo pude ver. Mi mamá me cuenta que cuando ella salió embarazada de mí, sabe que en los tiempos atrás, la mujer no era muy dada a hacerse aborto, porque eso no existía. Y mi mamá me dice que mi papá endemoniado le dijo que yo no podía nacer.
¿Qué edad tenía usted? No, yo no hubiera nacido, estaba Wow. embarazada de mí. Sí. Tenía 2 meses de embarazo. Ella me dice que mi papá le dijo que yo no podía nacer. Que no podía nacer. Sí, eso fue lo que mi papá le dijo a ella, pero fue que mi papá, usted sabe, estaba endemoniado. Sí, Y ella me dice que tenía que irse a un lugar donde le dicen El Blanco, es un campo, sí, yo donde sé. allá había un hechicero que le daba algunas tomas a las mujeres y ellas voltaban. Sí, Entonces ellos se iban en unos carros que existían en ese entonces, que eran unos carros bastante largos, ella me cuenta. sí. Y tenían un perro que le decían Mala Fe. Mala fe. Pero ese era un perro que ya usted sabe, un perro agresivo. Dios mío. Pues, dice ella que ella intentaba salir, yo soy nativa de Los Coquitos de Boca Chica. Sí, Había que hacer, ya usted sabe, caminar un poco para salir afuera, sí. porque era 24 de julio afuera. Y cuando ellos intentaban salir, el perro se soltaba. Wow. Mi mamá dice que 2 veces pasó eso, cuando ella le dijo a mi papá, ya yo no me voy a voltar a ese muchacho. Que Dios sabe que las mío. mujeres cuando están embarazadas no saben lo que es, suelen maldecir muchacho. Wow. Y ella me dice que decidió no hacerlo. ¿Habían algunos antes de usted? O Sí, usted yo es soy la primera? más pequeña de mi casa. La más pequeña. Sí. ¿Y por qué eso no pasó con los demás? Bueno, realmente yo pudiera decirle, no le voy a decir que el diablo conoce los planes de Sí. Dios, porque eso es imposible. Los planes de Dios son los planes de Dios. Sí. Pero sí puedo decirle de que realmente la influencia que había en mi papá diabólica provocaba a que él se enfocara en mí. No le voy a decir, vuelvo y le digo, que sabía Satanás lo que Dios iba a hacer conmigo. Pues es Santo, imposible. gloria a Dios. Si yo le digo que Satanás sabe lo que Dios va a hacer con un hombre, como si conociera todo lo de Dios. Sí. Y nosotros que somos sus hijos, que le hemos recibido, conocemos todo lo de Dios. Ahora Satanás. Ahora Wow. sí, él sabe que perfectamente puedo decirle que él sabe de que él persigue el alma, porque es lo que quiere que nosotros perdamos nuestra alma Sí. y que no nos salvemos. Porque, como dice la Biblia en Ezequiel, ya él estuvo allá. Los demás de los hermanos suyos son, o sea, sí, son cristianos, han sido cristianos. Sí, algunos han sido cristianos. han sido Han cristianos. sido cristianos. Pero el diablo quería que se abortara al propósito de la pastora. Que sea yo. Wow. Así es. Bueno, pues entonces ya usted sabe, por la misericordia del Señor vine a este mundo porque así el Señor le plació. Dios de Porque no gloria. hay diablo que detenga el plan de Dios. Y el papá suyo era católico. No, mi familia no eran católica porque yo nunca vi a mi mamá en una iglesia católica. Y ellos lo que tenían era sus altares. Exactamente, eran hechiceros. Pues resulta que, bueno, tuve que nacer porque así el Señor le plació. Sí. Pero entonces mi papá no se quedó tranquilo. O sea, los demonios, No lo dejaron San tranquilo. Elías, el Señor lo reprenda, Candelo, Wow. todos esos diablos que le servía, Dios mío. siguieron ministrándole. Y mi papá se enfocó en mí, o sea, me odió desde antes de nacer. Sí. Porque mi mamá me dice que en una ocasión él puso a mi mamá a limpiar un solar grandísimo debajo del sol para que yo me muriera también. Wow. Pero mi mamá dice que gracias a Dios no le pasó nada. No le Es pasó. como le digo, Dios me hubiera marcado. Desde Dios antes mío. de nacer, como le digo a Jeremías. ¿Y qué reacción tuvo él al ver el nacimiento suyo? Bueno, de esa no fue niña? fácil. No fue fácil porque Porque ya el diablo, cuando los demonios en él se sentían, estaban turbados. sí, claro. Yo empiezo a tener ya usted sabe, uso de razón, ya voy creciendo, tengo 7, 8, 9 años y veo cuando se le manifiestan los demonios, principalmente una hermana que tengo que es endemoniada. Y esos demonios cuando se manifestaban, ella se comía la gallina, se comía la tripa, se bebía Los la demonios en sangre. ella. Sí, un demonio llamado Petro. ¿Una hermana suya? Sí, una hermana mía, que mi papá ya se le hubiera bautizado el cerebro y todo eso, como Wow. otra hechicera. Cuando se manifestaban, a ella misma la tomaba un demonio llamado Sangelía y le decía, tú esa niña que tú tienes ahí, la más chiquita, así no le decía a mi papá, Wow. oye, esa me coge el dinero que tú me pones en el altar, pero yo sabía que eso era mentira. Dios del cielo. O sea, Dios no tiene, podría decirle algo preparado para el lugar exacto, para el día exacto, para el mes exacto, ¿verdad? Sí. Porque por allá pasaba un señor que le decían Rafael el Grande porque era bastante alto. Balto. Y de que yo estaba pequeña, yo le escuchaba decir Jehová viene y los mentirosos no van a reino de los cielos. Usted sabe que en ese entonces no se andaba predicando el evangelio. Sí, sí, sí. Ahora el que se va al infierno es porque quiere, porque donde quiera están los niños, Sí, todo hay el mundo mucha está iglesia y predicando. muchos creyentes. Sí, pero antes eso no se usaba. Y yo recuerdo que esa palabra se quedó grabada en mi mente, de que los mentirosos se van a ir para el infierno y que Jehová viene. Solamente Sí. se me grabó eso, pero fue para ese Se le grabó chin. ese chin. Ese chin solamente. Yo siendo una niña, yo jugaba muñeca, estaba sentada, pero pendiente a la palabra que decía ese Señor. Sí. Nunca el Señor permitió que esa palabra se vaya de mi mente, pero fue para una ocasión que yo la iba a Wow. necesitar. Sí. Cuando mi padre me dice, ven acá, Marilyn, Candelo me dice que tú me robas el dinero.
Yo le tenía pánico a mi papá porque yo sabía lo que yo estaba viviendo en mi casa. Wow. Yo sabía que a mi hermano mayor, se le manifestaban unos demonios que me agolpeaban sin él saber por qué me agolpeaban. Un hermano suyo. Sí, mi hermano mayor. Yo sabía que mi papá llegaba de la calle y cuando me veía me agolpeaba con lo que él encontraba sin yo saber por qué me agolpeaba. Wow. Y yo recuerdo que cuando mi papá me dijo eso, yo saqué ese valor porque yo temblaba. ¿Y cuál es la relación de su mamá en esa guerra? Bueno, mi mamá no hacía nada, porque usted sabe que la Biblia dice en 1 Corintios 4, versículo 4, que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento al incrédulo para que la luz de Cristo no le resplandezca. O sea, cuando alguien está sin Cristo, ¿quién es que usted cree que gobierna esa mente? El mismo diablo. Son los demonios. Pues entonces, como ellos no le hubieran resplandecido la luz de Cristo porque eran incrédulos, entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo lo emboba. El enemigo le hace creer que lo que ellos están haciendo está bien, que está correcto, cuando no es así. Porque no está el Espíritu Santo para dirigirlo. No está el amor de Dios para ellos aprender y entender de que un hijo no se maltrata. Entonces, todo el que no tiene a Cristo, ya usted sabe cómo va a racionar. Dios de gloria. Y yo recuerdo, pastor, que cuando él me dijo que ese demonio Candelo le dijo que yo tomaba el dinero que le ponía en el altar, yo recuerdo que yo temblé, pero me llené de valor. Y le dije, no, ese no es Dios que está hablando ahí. ¿Ya te tenías que edad más o menos? Yo tenía ya como algunos 8 cuando pasó eso. Okay. Mira, mi papá me agarró y usted no se imagina lo que mi papá hizo conmigo. Dios del cielo. Mi papá, los demonios lo tenían tan cautivo que mi papá hacía un guayo casi interdiario solamente para mí. ¿Para hincarle en el guayo? Me hincaba en el guayo. Ese era el castigo que ese era el castigo que él me daba. Él hacía el guayo y me ponía en el sol con un blow en el caramano. Y luego en la espalda me agolpeaba. Mi mamá veía todo eso, pero mi mamá no hacía nada. Mi mamá también estaba, ya usted sabe, influenciada. Sí, por él, es así. Sí, ese tipo de castigo se daba mucho en ese tiempo. Sí, claro que sí. Entonces mi papá, pastor, cuando yo veía eso, yo poco a poco, porque hay padres que tienen los hijos y a veces cometen injusticia, y ellos lo pasan por alto y ven como que todo es nada. Y ellos no se están dando cuenta de lo que están sembrando en ese niño, en esa niña. Y después usted ve que muchos tienen su ración cuando crecen. Unas se meten a prostitutas, otros ya usted sabe, se meten a la droga, otros serán sicarios y cuántas cosas. Y a veces habemos personas que no, digo, los que no conocen a Dios, porque si ya conocemos a Dios no lo vamos a hacer. Empezamos a juzgar que el hijo de la vecina María es un delincuente. Pero son personas que hablan así porque no han conocido al Señor. Nosotros como evangélicos no hablamos así. Nosotros tenemos que irnos a las raíces, al principio. ¿Qué fue lo que pasó con ese niño? ¿Cuál fue el abuso que se cometió con ese niño? ¿Cuál fue la injusticia? ¿Cuál fue el maltrato que le dio en su padre? Nosotros como evangélicos con la sabiduría de Dios no hablamos así. Y de verdad que mi papá me agolpeó de una manera terrible, varón. Dios del cielo. Me agolpeó, que de verdad que yo digo siempre, porque es bueno testificar, porque hay personas que nos están mirando ahí y ellos quizás pasaron por situaciones igual y quizás hasta ahora, pastor, todavía tienen esa amargura y la manifiestan con el esposo, con los hijos, con todo el que les rodea, porque no han conocido al Señor. Pero si conocen a Cristo, entonces van a ser libres como yo fui libre. ¿Cómo en esa lucha que siendo usted adolescente, casi me tenía adolescente, porque tenía como 8? Sí, tenía como 8. Sí, ¿cómo te ibas sintiendo? Bueno, yo me iba sintiendo depreciada. Me iba sintiendo que no me amaba, que para qué yo nací. En una ocasión, el mismo enemigo me ministró y me dijo que tome champú para que me envenene. Y oiga, pastor, qué diablo más mentiroso, que el Señor lo reprenda. Me dice, si tú tomas champú, si tú te envenenas, cuando te estén velando en las cajas, tú te vas a dar cuenta si te aman sí o no. Porque el enemigo usa al hombre y el hombre sin Cristo sería usar al enemigo. Pero luego él mismo le busca una estrategia aparentemente que es buena, pero no es buena nada. Porque algo lo que me decía que me envenene, que cuando me estén velando me voy a dar cuenta si mi mamá en verdad me ama, sí o no cuando yo esté muerta. Pero ¿quién le ha dicho a usted que el muerto tiene memoria? La Biblia dice que el muerto no tiene memoria. Y recuerdo que sí lo hice, tomé champú. Y tomé champú suficiente y no me pasó nada. Pues como vi que no me pasó nada. ¿Llegó a tomar champú? Sí, muchísimo y no me pasó nada. El propósito de Dios. Así es, pastor. Muy grande. Y yo recuerdo, pastor, que cuando yo seguí con ese maltrato, viendo cómo mi papá me maltrataba tanto, en mí eso fue un odio tremendo. Entonces el diablo me dice que acabe con la vida de mi papá, de mi hermano mayor y de mi mamá. También. Todo eso me ministró. Eso era por los maltratos que ellos me daban. Yo entendía que yo no tenía
razón de vivir. Yo entendía que para qué nací. Yo entendía que realmente, porque yo veía la sesión de personas, pastor, que hoy en día se está viendo en los hogares. Sí. Muchas personas sin Cristo, porque no voy a mencionar nunca a nosotros los creyentes, porque ya nosotros estamos en una dimensión espiritual y diferente que el que no conoce al Señor. Claro que sí. Y yo veía que mi hermano, uno de mis hermanos, se iba al colmado, mi mamá lo mandaba, y él traía 2 bolones. Traía uno para él y otro para una hermana mía que después hace poco la mató su esposo. Dios Y mío. yo veía todo esto, pastor, pero todo eso lo hacía el mismo diablo, lo usaba ellos. Era para seguirme causando esa raíz de amargura y para que yo acabe con mi vida. Y yo veía todo esto, la sesión de personas, veía este desprecio hacia mí. Yo entendía que como yo era la más pequeña mía, tenían que dar mi amor. Pero eso es lo que yo entendía, pero yo no tenía entendimiento para darme cuenta que eran los demonios que dirigían mi familia. En una ocasión, otro hermano mío, hechicero también, se manifestó ese demonio llamado Candelo de nuevo. Wow. Y le dijo a mi hermana, a la que ustedes saben, la endemoniada, que tenía que golpearme. Yo recuerdo, ya yo tenía casi 10 años, iba casi por los 10. Y yo recuerdo, pastor, que cogió y rompió un colchón que había mi hermano y empezó a entrarme el colchón en la boca. Me amarró las manos hacia atrás y empezó a golpearme. El diablo quería salir de usted. Sí, quería, no, que lo que quería era destruirme, pero Dios no se lo permitió, gloria a eso, por su misericordia. Y yo recuerdo que cuando mi hermano me empieza a golpear, yo con la boca tapada, ya usted sabe, pastor, póngase a pensar, que estén golpeando a uno y que usted tenga la boca, ¿cómo usted respira? ¿Cómo usted tira el grito? Claro que sí. Y yo recuerdo que yo quería tirar un grito, pero no sabía cómo, entonces sentía como que los pulmones se me trancaban y no podía respirar, no podía vocear. Y yo llorando, pero hacía, ya usted sabía, ellos con la mano mía, ya usted sabía, amarrar atrás. Eso fue un demonio llamado Candelo, que le dijo que hagan eso. Mi hermano me golpeó tanto que cuando ya me soltó, que yo terminé de llorar, yo dije, pero Dios mío. O sea, yo no mencionaba a Dios. Usted sabe que yo no mencionaba a Dios, pero no tenía entendimiento, era un muchacho. Pero sí, él no entendía por qué me odiaban tanto. Sí, sí, sí. Y yo, pastor, fui creciendo con esa raíz de amargura con mi papá, con mi mamá y con mi hermano. Luego el diablo me dijo que lo envenenara a los 3. Wow. Por allá pasaba un señor vendiendo 3 pasitos. Ese señor pasaba por allá. Y el diablo me preparó todo, que el Señor los reprende en el nombre de Jesús. Me dijo, ¿cómo yo iba a hacer las cosas? Me dijo, a tu papá, usted sabe que normalmente al hombre se trata, en cuanto al almuerzo, se sirve la comida aparte. Me dijo el diablo, échale el 3 pasitos a tu papá y muévele la bichuela, que él no se va a dar cuenta. Dios mío. Tu mamá que come en el caldero, échale 3 pasitos, que ella no se va a dar cuenta. Mi hermano mayor tenía a su mujer, pero como que era siempre iba a almorzar donde mi mamá. Me dijo también, échale la bichuela el 3 pasitos y mátalo y sal de ellos. ¿Qué edad tiene más o menos ya la pastora ahí? ¿Usted qué edad tenía más o menos ya? No, eso fue los 9 para los 10. Oh, Dios. Sí, para los 10. Y oiga esto, pastor. Pensando ya de esa manera. Ya usted sabe, es terrible, es terrible. Y sabe que en verdad yo quería hacerlo para salir de ellos 3. En verdad lo quería hacer. Pero el Señor por su misericordia no permitió que el diablo me engañe. Satanás quería no permitió. ¿Sabe qué pasó? Pasó el Señor vendiendo 3 pasitos. Él pasaba siempre en la mañana con eso de las 10, más o menos. Cuando pasa, llevo 3 pasitos para matar ratones. Me dice el diablo, aprovecha. Mi mamá guardaba el dinero debajo de un pañito. Siempre los viejos hacían eso. Sí. Y yo recuerdo que ahí estaban los centavos. Y yo miraba para levantar el paño y coger el dinero. Pero usted sabe que en ese entonces a nosotros no nos dieron esa mala costumbre de coger dinero sin permiso a su padre. Sí, ahora se ve de todo, pero en ese entonces no. Yo temblando miraba el pañito para levantarlo y tomar el dinero. Wow. Pero que tenía miedo que mi mamá me viera porque no me dieron esa costumbre de coger lo que no me pertenecía. Y de verdad que intenté hacerlo, pero Dios en su infinita misericordia no lo permitió. No lo permitió. Pues, ¿sabes lo que yo hacía, pastor? Como no pude hacer eso, me acostaba siempre cuando mi papá salía para la calle y yo me acostaba y me arropaba entera. Y usted sabe que yo me acostaba a maquinar de que Rambo, el de la película, pastor, yo no creía que eso era verdad, usted sabe. Y yo me ponía a pensar, pastor, que cuando yo tenga 15 años, esa ametralladora que Rambo usaba, yo le iba a buscar, mire, donde quiera, pastor. Dios mío. Eso era lo que, ya te sabes, el diablo me tenía, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Mire, y yo decía, ¿dónde la voy a comprar? Voy a trabajar desde mis 15 años, voy a comprar esa ametralladora y lo voy a destruir a los 3. Y como mismo Rambo hacía, pastor, que hoy en día las películas, es que ha traído tanta violencia a los hogares y no quieren entender eso, ¿entiendes? Y yo decía que cuando lo viera, mire, que le iba a hacer pa a ellos 3. Eso era mi pensamiento, porque no pude envenenarlo. Sí. Y ¿sabe qué, pastor? Que fui creciendo, y cuando fui creciendo,
siempre vivía pensando en lo mismo, que por qué tuvieron que maltratarme solamente a mí, que por qué me odiaban solamente a mí. Mi papá me decía, tú no eres mi hija. Wow. Pero era el mismo enemigo que lo usaba. Sí. Cuando mi papá me decía eso, yo sentía que algo me lo desprendían de mi corazón. Y seguía, tú no eres mi hija, yo no te quiero. Me mandaba a decidirle que ella no es hija mía. Dios Pero mío. yo amaba a mi papá. O sea, lo amaba porque era una niña, pero Sí. luego que voy creciendo, ya yo no lo amo, yo lo odio a mi papá. Sí, sí, sí. Odio a mi mamá, odio a mi hermano mayor, odio a todo el mundo porque nunca en los tantos hermanos nadie me defendió. Sí, sí, sí. Entonces eso me atormentaba que no me defendieran los hermanos. Usted sabe que ahora mismo, cuando se está golpeando a un niño, a una niña, ¿verdad? Siempre hay alguien que dice, no la golpee. Sí. Incluso yo he visto hermanos que hasta se fan, ustedes saben, contienda Sí, claro. para que no la golpeen, pero en mi caso no fue así. En mi caso estaban todos influenciados. Un día mi papá, Wow. mi mamá estaba del lado atrás, era de la tarde. Mi papá agarró, recuerdo, un papel encendido, endemoniado. Mi papá tenía un demonio llamado zombie, porque Wow. mi papá no pestañó. Mi papá no miró para los lados, nada. Mi papá solamente salió del lado donde tenía los cuadros, ¿verdad? Los vales. Y salió derecho para donde mí, me miró, nunca habló conmigo, solamente me agarró mis manos, cogió y encendió el Caribe para Dios quemarme mío. en las dos manos. Wow. Yo recuerdo que yo era flaca, ay papá, no me queme la mano, dando gritos, nadie me escuchaba. Mi papá forcejeaba conmigo para quemarme las manos. Y yo llorando, nadie me escuchaba, pero la misericordia del Señor estaba ahí conmigo y no Le lo permitió. guardó, sí. Porque mi papá me iba a dejar sin mano. Eso fue un demonio zombie Dios que se le mío. metió a mi papá y lo hintó a que él hiciera eso. Mi papá, cuando me veía crecer, el diablo le seguía ministrando que acabara conmigo. Yo recuerdo que él tenía una artesanía, lo que era coral negro, se buscaba en el fondo del mar. Sí. Él vendía eso en Curazao, él iba y venía. Pero mi papá, estaba yo y mi otra hermana, pero él quería que sea yo que le agarre el coral. El coral es una mata que se busca en el fondo del mar. Yo recuerdo que él me ponía ya a las 12 de la noche. En ese entonces, a las 12 de la noche no es igual que ahora. Ahora usted sabe que la gente amanece y Sí. como que la hora pasa y no se dan Sí, cuenta. sí. Pero en ese entonces, ya a las 9 uno tenía Pero- que estar acostado. sí, Pero él me claro. tenía hasta las 12, hasta las 11, hasta las 10. Y yo le agarraba el coral y él con un martillo en una tablita tenía que ponerlo en rolo porque él hacía anillos, hacía esto y muchas cosas. Yo recuerdo que yo me dormía y mi papá me majaba los dedos con fuerza. Dios Y cuando yo mío. despertaba, tiraba un solo grito. O sea, ¿qué le digo? Esto es fuerte cuando usted ve Dios un hombre mío. sin Cristo. Sí. Porque el hombre sin Cristo, vuelvo y le repito, es un vaso fácil para el diablo, para destruirlo, no solamente a él, sino también a su familia. Sí. Entonces las personas, pastor, practican la hechicería y ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo. Guau. Ellos creen como que si eso fuera un relajo. Sí. Y después usted lo ve que los hijos le salen homosexuales, le salen ladrones, le salen prostitutas, toda esa clase de cosas. Entonces después usted lo ve con la mano en la cabeza. Sí. Pero ellos mismos fue que provocaron y arrastraron eso por cuanto no creerle a Dios ni servirle a Dios, sino ponerse a invocar cosas que ellos no conocen. Entonces Dios después las consecuencias las pagan ellos y las pagan los hijos. Sí. ¿Por qué claro. las pagan los hijos? Porque entonces viene una familia donde no hay respeto, donde no hay amor, donde lo que hay es violencia, donde lo que hay es un desastre, Dios mío. muy contrario a una familia evangélica, ¿verdad Sí, que claro sí? que sí. Claro. Entonces ellos vienen y en vez de heredar la herencia de Jesús, lo que es la salvación, Sí. quieren heredar cosas que no les conviene. Ocultismo, De ninguna sí, manera sí, le sí, conviene, sí. pastor. Wow. No le conviene. Y mi papá decía que yo iba a ser la prostituta de Boca Chica. Wow, el diablo Usted sabe quería que la mal- Biblia dice, Proverbios 18:21, que el poder de la vida y la muerte está en la boca. Sí, claro. Pero como mi papá era un hombre que no era evangélico, era un hombre diabólico, Dios no aprobó su palabra. No la probó. Mi papá me decía, cuando yo tenía como casi 9 para abajo, a ti te van a dar hasta con la puerta de la cárcel. Tú vas a ser la peor prostituta de Boca Chica. Yo Dios nunca me creí mío. eso, porque yo era una niña, yo no sabía lo que mi papá me hablaba. Pero luego que fui creciendo, entonces me fui acordando de todas esas palabras que mi papá me decía. Sí. Y me di cuenta que esos demonios que usaban a mi papá estaban tan terribles que ya no sabían cómo destruirme. Que ya lo Dios último que mío. merecía era que yo iba a ser la peor prostituta. Pues por la misericordia de Dios, pastor, La, el mamá, tiempo... la mamá tuya era un poquito más sensible. Sí, porque ella amaba mucho a mi papá. Oh, Y mi papá era su debilidad. ok. Por eso la debilidad de una madre es Cristo primeramente Sí. y luego sus hijos, no el hombre. Porque mi papá, como lo amaba demasiado a mi papá. Ella indirectamente casi toleraba lo que. Sí, su- pero su claro, actitud. pastor, claro, eso Sí. está claro. Wow. Sí, porque en una ocasión, ya yo tengo 14 años, yo tuve que salir de la casa, me fui de la casa. Mi papá me agarró en el tiempo que el Hotel Hamaca
lo estaban renovando. Yo tenía como de 13 a 14 por ahí. No, yo tenía como 14. Salió de la casa. Yo hubiera salido de la casa y recuerdo que me encontré con mi papá. Yo venía de un trabajo y me encontré con mi papá, le besé la mano y mi papá me echó mano. Wow. Con mucha fuerza, pues yo le digo que yo era muy delgada. Sí. Pues mi papá me echó mano, pastor, eso fue terrible. Mi papá, yo empecé a tirar patas y todo el mundo, una señora se puso mala. Ella sabía, pero mi papá me llevaba. Dios mío. Y para que usted vea lo que es también una madre sin Cristo, mi papá le dijo a mi mamá que me sujetara fuerte, porque él me iba a mochar la cabeza, pastor. ¿Cómo? Cuando mi papá le hizo eso a mi mamá, me llevó para la casa a cargar. Yo le mordí la barriga a mi papá. Eso se puso, ya usted sabe, Cristo Rey ahí, lleno de gente. Voceando a mi papá, abusador, la va a matar. No te ha cansado de maltratar desde que nació. Eso le voceaban las vecinas. Sí. Y mi mamá me sentó en una silla a mi papá. Le dijo a mi mamá, agárrala fuerte. Y a mi otra hermana mayor que yo. Mi papá le dijo, si tú no la agarras fuerte, me voy a ir de la casa si ella se va. Mi mamá cuando escuchó eso me sujetó fuerte. Pero el Señor me dio una sabiduría, ya usted sabe de lo alto. ¿Sabe lo que yo hice? Le dije a mi mamá, déjeme escupir. Cuando le dije, déjeme escupir, el mismo Dios me ayudó porque yo me fui. Le dejé la blusa y mamé la mano. Entonces ese tipo de maltrato era sin ningún tipo de No, razón. porque eran los demonios. Porque dígame usted, si jugaba muñeca, era una golpeada segura. Decía que la muñeca llamaba muerto. Me mandaba a comprar la sal y cuando yo le entraba, me decía que no la entre por ahí, que se llama maldición, pero todo eso lo arrastró de su mamá. Pues, ¿sabe qué hacía, pastor? Mire, eso es terrible. Me agarraba la cabeza y me la chocaba muchas veces a la pared. Y me dejaba inconsciente. Dios mío. Porque decía que yo quería que venga maldición y que el pan se aleje. Que se aleje el pan. Sí, cuando yo entraba a la sal por dentro, a mí se me olvidaba porque yo era una niña. Él me decía, da la vuelta por la cocina, pero como quiera. Oiga cómo el enemigo ciega a la persona. Porque como quiera estaba en la casa, estaba Como dentro de la quiera, casa. sí. Y él me decía, da la vuelta por la cocina. Pero a mí se me olvidaba. Y yo como muchacho al fin entraba siempre por el frente. Ya usted sabe, me agarraba la cabeza. ¿Usted se recuerda cómo ya veneno le hacía? Sí. Así me hacía él. Y cuando mi papá me soltaba, era con la cabeza, ya usted sabe, grande, me la sentía así. Mi mamá veía todo eso por la pobre, ¿qué vas a hacer si también estaba cautiva? Wow, Terrible. Dios mío. Y oiga qué, pastor, cuando él me agarró, cuando él me agarró y me llevó para la casa, digo, mi mamá, si la suelta me voy. Que mi mamá me agarró fuerte, que yo me fui a correr, le dejé la blusa en la mano, me quedé en interior y le dejé la blusa en la mano. Mi papá estaba buscando el machete, yo lo veía, pero él no. Wow. Y debajo de la meseta de la cocina, él lo buscaba. ¿Y dónde está el machete? Decía, para matar a esta maldita muchacha. Decía mi papá. Dios mío. Pero, óigame, yo lo veía el machete y él no lo veía. Cuando logré y me fui, estaba en la construcción renovando el hotel Hamaca. Y después yo siempre merito en eso, hay que meditar en las cosas buenas que Dios ha hecho con Sí, usted. sí, claro. Y conmigo, que todas han sido buenas. Dios no ha hecho nada malo con nosotros. Todas son buenas. Yo recuerdo que habían pedazos, yo usted sabe, cuando se desalojan casas, usted sabe que hay pedazos de botella. ¿Cómo le Hay llamaban a él? Felipe López, Justino López. Míreme, y usted sabe que hay mucho escombro. Pues yo siempre traigo eso en mi memoria, que brinqué todo eso y no me corté. Si me hubiera cortado, mi papá me hubiera macheteado, me hubiera dejado y me hubiera enterrado ahí mismo. Porque Dios luego mío. cuando di la vuelta, un señor me escondió en la parte de abajo. La casa era de madera. Y yo por él dije, él me dijo, ven a ver. Cuando yo vi a mi papá a las 6 de la tarde buscando, me tenía un machete vaciado para todo. Dios mío. Él estaba dispuesto, esos demonios, a quitarme la vida. Estaban dispuestos a matarme ese día. Pero Dios no se lo permitió. El propósito de Dios no. Terrible, nadie lo interrumpe el propósito de Dios. ¿Qué se atreve a decirle usted a esas personas que han tenido todo ese tipo de persecución, pero que han sido marcadas por Dios? Gloria al Señor. Lo que le puedo aconsejar es, si usted ha vivido parte de lo que yo he vivido, lo está viviendo, porque todavía hay personas así, pastor. Sí. Simple, solamente venga a Cristo como yo lo hice. Santo. Confiese a Cristo. Déjeme decirle, pastor, cómo fue que vino el Señor, se lo voy a decir breve. Sí, sí. Porque no se andaba predicando, vuelvo y le digo, en ese entonces ya tengo como de 13 a 14 casi por ahí, en los años 90 para el 91. Sí. Y recuerdo que hicieron una campaña en Alto de Chabón. Solamente, amigos, me dijeron unas palabras. Wow. Me dijeron, todo aquel que su nombre no se encuentre inscrito en el libro de la vida, será echado a un lago de fuego, lo arde con fuego y azufre. Esa fue la única palabra que yo escuché. Wow. Y como Gloria ya a yo estaba Dios. cansada de ser maltratada por los demonios que usaban a mi papá, ¿qué tú crees, amigo, que yo hice que me está mirando y que me está escuchando? Santo Dios. Corrí a los pies de Cristo, no sabía quién era Dios, porque nadie, pastor, me hubiera hablado de Dios. Nadie. Pero sí entendí que había una oportunidad para mí. Como lo dice en Eclesiastés, hay oportunidad para los que están entre los vivos. Y vuelvo y te digo, no sabía quién era Dios.
Pero se me dio un consejo de que si yo venía a Cristo iba a tener descanso. Y tú que me estás mirando y me estás escuchando en esta noche, si tú quieres que Cristo te saque de esa aflicción, de esa raíz de amargura que tú estás viviendo, Gloria que a aún han Dios. pasado los años, quizás ya tú tienes una edad, quizás avanzada y tú sigues con esos pensamientos de que te maltrataron, de que no te amaron tus padres. Si tú haces como yo hice por la misericordia del Señor, te aseguro que va a tener descanso para tu alma. A ti, mujer que me está escuchando, que quizás fuiste violada, quizás en tu familia no eran hechiceras, pero también quizás tu madre te entregó en brazos de otra persona que no era tu madre. Y tú acarreas una raíz de amargura como yo la acarreaba, pastor, porque Sí, oiga, cuando sí. vengo a Cristo, oiga por lo que yo clamo, Wow. pidiéndole a Dios que lo mate a los tres. Dios mío. Sí, yo le decía al Señor, mátalo, acaba mi mamá, mi hermano mayor, mi papá, mátalo, que no lo Dios quiero ver del vivo. cielo. Pero una sierva me dijo, no ore así. Tienes que pedirle a Dios que te enseñe a perdonarlo. Entonces, Santo, ahí hay muchas personas, pastor, sí. que nos están mirando que están falta de perdón. Santo. Y déjame decirte, tú que me estás escuchando, Aleluya. que si tú no perdonas, tampoco Dios te va a perdonar a ti. Aleluya. Pero para tú aprender a perdonar, tú tienes que perdonarte a ti mismo primeramente y luego confesar a Cristo como tu Salvador. Porque el que te va a enseñar a perdonar es Cristo. Porque luego que mi papá me dio todos esos maltratos, mi papá enfermó, pastor. Enfermó casi por 4 años. Wow. Pero quien atendió a mi papá, mi mamá y yo fuimos que lo atendimos. O sea, para Dios que tú mío. veas, amigos que me están escuchando y que nos están viendo en esta hermosa noche, que el Señor así lo ha preparado para ustedes, para que entiendan Aleluya, gloria que a todavía hay oportunidad, que no todo se ha acabado. Santo. Cuando el Señor me enseñó a perdonar a mis padres, yo me di cuenta porque por mi actitud, pastor. Sí. Porque yo vi que de repente siento amor por ellos. De repente, cuando ellos tienen algo que necesitan de mí, yo veo que me empiezo a preocupar. Wow. Pero el Señor completó cuando mi papá enfermó. Mi hermano mayor enfermó en Brasil, en San Paulo. Le dio una trombosis allí y yo me di cuenta, pastor, que sentía pena por eso y empecé a mortificarme, a preocuparme. Gloria, ya yo era evangélica, claro está. Sí. Me di cuenta que perdoné a mi hermano. Entonces, cuando tú no perdonas, amigo, tú no tienes paz. Y quizá tú que fuiste maltratada, que te pasaron tantas cosas en tu niñez. Y para ti ya tú perdonaste, pero cuando tú ves a esa persona que te hizo daño, el corazón te salta. Y no te salta de alegría ni de emoción porque viste a esa persona porque tú lo amas, sino te da un brinco porque tú sabes que tiene un rencor contra esa persona. Puede ser tu madre, puede ser tu padre, puede ser un familiar, puede ser un vecino, alguien que te hizo algo que te dolió. Pero para que tú tengas ese descanso que hoy en día el Señor, por su misericordia, me dio a mí, tienes que hacer lo mismo, tienes que correr a Cristo. El enemigo te va a decir, no lo haga, pero es para tenerte en esa aflicción. Gloria a Que Dios. quizá como te maltrataron y nunca te dieron amor, como tampoco me lo dieron a mí, también tú lo manifiestas con tus hijos. Tú no abrazas a tus hijos. Tú no le dices a tus hijos, yo te amo. Tú no te preocupas cuando tus hijos tienen alguna necesidad. No te importa, solamente tú estás pensando en lo que te hicieron. Entonces, tus hijos no tienen la culpa de lo que te haya pasado a ti. Pero para Gloria que tú a Dios. tengas descanso y aprendas una buena madre, un buen padre, ven a Cristo. La única solución es Cristo, no por orarte otro consejo. Gloria Que al no Señor. sea que corra al Señor, para que el Señor te liberte, para que el Señor haga contigo lo que quiere hacer. Porque cuántas veces quizás los predicadores, alguien te ha dicho, mire, el Señor quiere salvarte. Pero tú con esa raíz de amargura estás ciega, como ya leímos, ¿verdad? Dice Sí. 2 Corintios 4:4, lo dice claro. Sí. Ese es el Dios de este siglo, amigo, que te ha cegado el entendimiento para que la luz de Cristo no te resplandezca. Y a un Dios brindándote la salvación gratuitamente, tú no quieres aceptarla. Tienes que aceptarla, quiera tu carne o no quiera. Gloria al Señor. Escucha, tienes un enemigo de tu alma. Y si tú no vienes a Cristo, va a pasarte una vida entera en esa aflicción. Pastor. Vas a morir así y te vas a perder. Una pregunta. ¿Cuáles han sido los momentos más amargos? Porque usted viene de una familia que ya usted dijo todo, aquí la persecución desde antes de nacer. Y vemos la insistencia del enemigo por Ay, sí, por destruirme. destruir a la pastora Sí, ¿cómo? Marilyn Justino. Marilyn. Vemos la insistencia del diablo por destruir a Marilyn, la pastora Marilyn. Y Marilyn, el Señor no permite la muerte de Marilyn, sino que trae a Marilyn a su propósito. Sí es. Pero nosotros siempre entendemos que el enemigo no se da por vencido. ¿Cómo se ha mantenido usted? ¿Qué ha tenido que hacer? Porque yo sé que usted ha sentido muchas Ay, persecuciones. Ya no te imaginas, pastor. Después que usted llegó al evangelio ahora, ya él se estuvo tranquilo, Imposible. cruzó los brazos, No, eso es imposible. se fue de Boca Chica. No, nada de eso.
Usted sabe que el enemigo está a la acecha día tras día. Día tras Y día. busca toda la clase de estrategias para destruirnos. Pero Sí. si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí. O sea, no ha sido fácil estos No ha años, sido Evangelio, fácil. porque me he tenido que enfrentar aún con personas que, según ellos, aman a Dios. Wow. Que también el enemigo lo ha usado para quererme destruir, pero Dios no se lo ha permitido. Porque, pastor, déjeme decirle que después que vengo al Evangelio, ya hace como algunos casi 9 años, ya ese espíritu tuvo que irse. Usted sabe que le hablé Sí. de la maldición de la generación. Sí, sí. Que aún uno viene al Evangelio, siempre esos demonios Sí. siguen rondeando. Siguen rondando. Pues, ¿sabe qué, pastor? Déjeme decirle que a mí me perseguía un hombre bien moreno, que Wow. muchas personas se lo soñaban evangélico Sí. y lo veían. Yo nunca lo vi, pero después ya al final Dios me lo mostró varias veces. Ese hombre me reclamaba. Oh. Un hombre moreno, bien alto, y me reclamaba. Las hermanas me decían en la iglesia que veían una sombra, pero era un hombre. Y ese hombre me reclamaba y decía que quería casarse conmigo. Oh. Por eso son los mismos demonios que mi abuela adoraba Sí. y que mi papá también invocaba. Sí, para seguir su trabajo. Sí, que el Señor lo reprenda por eso. Y sabe que en los sueños, ya últimamente yo empecé a ver ese Señor, o sea, ese demonio, es un demonio, persiguiéndome. Y decía que quería que yo sea su esposa. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? No sé si usted conoce al pastor Julio Castro. ¿Usted lo conoce? Sí, sí, claro. El pastor Julio Castro, sin yo conocerlo, pastor, es terrible. Me lo puso el Señor en un sueño. O sea, yo lo hubiera visto, pero cuando conocer, no es, le estoy diciendo, no hubiera compartido con él. Sí. Sí lo hubiera visto, pero no compartía. Y sabe que, pastor, las cosas de Dios son increíbles, son tremendas, pastor. Porque un día tuve un sueño y vi que el pastor Julio Castro se paró frente a mi casa y fue a visitarme. Cuando me fue a visitar, había un hombre moreno que estaba esperando afuera, queriendo entrar para mi casa, pero el pastor Julio Castro en el sueño no se lo permitió. Wow. Gloria al Señor. Y desde ese día, pastor, yo fui libre, que nunca más ese hombre me persiguió. Nunca más. Y en cuanto a mantenerme, ya usted sabe, no le voy a decir que yo me he mantenido porque yo oro mucho, ni porque yo ayuno mucho. Todo eso, el evangélico que no ora y no ayuno y no busca a Dios, está, ya usted sabe, Frito. destruido. No hay nada, eso ni decirlo. Pero la infinita misericordia de Dios me ha arropado, pastor. Sí. Ha estado conmigo y lo he visto, mire, obrar en toda la manera. Wow. En toda la área he visto a Dios cómo me ha librado de cosas. Aún siendo yo infiel, Dios ha permanecido siendo fiel conmigo. Y de verdad que ya usted sabe que una parte Dios la hace, lo más importante es su misericordia, pero hay otra parte que la tenemos que hacer nosotros. Nosotros. Yo claro. tengo la Biblia y me dice lo que tengo que hacer para permanecer en el Evangelio. Sí. Si dejo de orar, si dejo de buscar a Dios, ¿verdad? Si no invoco el nombre de Dios, si me enfoco solamente en abrir mi boca cuando veo muchas personas y no trato en los secretos de tener una relación con Dios, ¿para dónde voy, pastor? O sea, hay momentos que usted no va a tener deseo de orar. Pero ni aunque usted no tenga deseo, usted sabe que esos momentos le llegan al Evangelio, pero usted no puede quedarse así. No puede. Usted tiene que hacer algo, usted tiene que hacer un Sí. esfuerzo. No puede. Bueno, me hinqué a orar y veo que no me sale decir nada, pero por Dios, voy a Dios cantar la mío. alabanza que me conecta con Dios. Sí. Bueno, canté la alabanza y no me sale nada bueno, pero al lado yo tengo una vecina que no conoce a Dios. Diablo, apártate de mí en el nombre de Jesús, tú no tienes Santo, parte ni gloria a suerte. Dios. Yo le sirvo a Cristo y voy a orar por la vecina, voy a orar Es que voy a orar y voy a en orar. el nombre de Jesús. Entonces, en una ocasión, pastor, yo tuve una Gloria a experiencia Dios. terrible con un demonio. Es increíble, pero un demonio me fue a visitar en la madrugada cuando yo estaba hincada. Y así como usted ve que dice en Mateo 4 que Jesús en el espíritu fue a llevarlo al Wow. desierto. Sí. En el espíritu yo me fajé con ese demonio. Wow. Pero el demonio, pastor, es increíble. Así mismo en el espíritu se fue. Yo lo perseguí, le dije, vamos a pelear. Wow. Y yo me fajé con ese demonio, pastor. Es Dios terrible. mío. Y yo le daba trompa en el espíritu, pero le daba trompa. Yo me veía mi cuerpo hincado frente a mi cama. Y me Claro. veía persiguiendo el demonio. El demonio corrió. Pero yo sabía, pastor, que de allá para acá, usted sabe que esos demonios son enviados, Sí, ¿verdad? Son claro, enviaciones. sí. Que podría venir algo más fuerte. Pues luego entonces tuve una pesadilla terrible, pastor. Pero el Wow. Señor me dio la victoria. Vuelvo y Dios. digo, aquí, para permanecer aquí, lo que hay que entender que sin Cristo somos una basura, pastor. Somos nada. Todo el evangélico que cree que por un don, que cree que porque Dios lo use, ya eso es suficiente, mire, me lo veo feo para la fotografía. Wow. Aquí lo que hay que hacer es luchar Sí. por siempre estar conectado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Aquí hay Dios. que entender que los dones, todo eso se va a acabar. Todo se va a acabar. Y que para el cielo, usted no va a ir porque usted tenga un don. Usted Sí. tiene que saber que usted tiene una necesidad, tiene su alma. Sí. Y era invocar el nombre de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Gloria a Dios. Aún la carne no quiere, porque la carne se opone, no se arrepiente ni tampoco puede. Pastora Pero nosotros Marilyn. tenemos a Dios a nuestro favor. Sí. Pastora Marilyn, nosotros, el escucharla a usted, cualquiera no quisiera terminar. Ay, santo. Pero tenemos un tiempo limitado Gloria a para Dios. esta entrevista. Sí. Y ya tenemos que concluir. Amén.
Yo quiero que usted haga una oración por esas personas que están bajo su influencia Ay, sí. demoníaca, Gloria a Dios. que están pasando y atravesando la situación que usted está atravesando, quizá de otra manera, Sí, siempre se Pero que- atraviesan, pastor. pero que Pero están estamos en recibiendo victoria. persecuciones demoníacas sí. y satánicas. Hay mucha gente así. Sí, muchísimo. Y no es fácil, Y yo sé. no es fácil la persona poderse mantener, Ujú. ¿me entiende? A menos que no sea como en el caso La suyo, misericordia de Dios. que Dios ha tenido un propósito De y verdad Dios que lo sí. lleva a cabo, Gloria a Dios. pero no todo el mundo tiene la misma persistencia Sí y es. resistencia que ha tenido usted. Ujú. Entonces yo quiero que usted haga una oración por esa amada audiencia, Gloria a Dios. que yo sé que hay personas Sí, sí, que la tienen esa necesito. situación para que esa cadena se Gloria a Dios. En el rompa. nombre de Jesús. Pastora Marilyn. Se rompan las cadenas de la maldición. Sí, Bueno, esa cadena se rompe, la maldición viniendo a Cristo Viniendo Jesús. a Cristo. Porque hasta que tú no confiesas, no se puede romper la maldición. sí, El que la rompe es Jesús. sí. Ya eres propiedad de Cristo si aceptas a Cristo. Santo, Si no aceptas a Cristo, vas a seguir siendo propiedad. Ya tú sabes de quién. santo. Y queremos en esta noche que tú seas propiedad de Cristo. Sí. Entonces voy a orarla por ahí. Ore, pastora, sí. Gloria a Dios. Padre Santo, que estás en el Gloria al cielo, Señor. Señor, te alabamos. Aleluya. Te glorificamos, Señor, te damos gloria, te damos honra, Aleluya, Dios. gloria a Dios. Señor, tú eres un Dios de misericordia y un Dios de Santo propósito, Cordero Dios. de la gloria. Padre, mira aquellas personas que se encuentran como una vez Mi yo alma también te me alaba, encontraba, Jesús de Señor, Nazaret. aleluya. Mira aquellos que creen que Grande no es hay tu solución, nombre. Dios, Gracias, Señor. para esta raíz de amargura que tienen dentro de su corazón. Alabado Padre, Dios, yo te pido que en el santo. nombre de Jesús tú rompas cadena, Dios, y así como tú lo hiciste conmigo, aún sin yo conocerte, así Santo. como tú, Señor, trataste conmigo para que yo te confiese como mi Santo. Salvador y te reciba, Aleluya. Dios. Yo sé que tú también podrías hacerlo con Aleluya. ellos, Dios, porque tú eres un Dios, Señor, que tú no cambias, aleluya, y tu misericordia, Señor, Santo. cubre la tierra entera, Señor, aleluya. Padre, entra en los hogares, entra en los corazones, entra en las mentes, Dios, entra en la familia y Santo. glorifícate, Gloria al Señor, aleluya. Rompe toda clase de cadena, no importa cómo sea, tú tienes el poder para hacerlo, Dios. Santo, aleluya. Mira ese pueblo, Señor, que nos está mirando, nos está escuchando, que necesitan de Gloria ti, al Señor. Señor, aleluya. Obra de una manera en especial, Dios, y que Gloria así al como Señor. hoy en día yo estoy testificando, ellos también Aleluya. puedan hacerlo, Dios, que ellos entiendan que tu amor no ha sido para mí solamente, Santo. sino para todo aquel que crea en tu amor, Señor. Enséñalo a amar a sus hijos, a su familia, a los que les Aleluya. rodean, Dios. Padre, tú eres amor, Señor, y como tú eres amor, tú nos enseñaste a amar, Señor, pero sin ti nada podemos hacer, Dios. Glorifícate, Señor. Liberta, restaura, dale nueva fuerza a aquellos que no la tienen, Dios. Ellos te necesitan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Gracias porque creemos que han sido libres en esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria, a Dios te Jesús. bendiga, Dios te guarde, la Amén. paz de Dios sea sobre ti, amada audiencia. Ya Gracias tú a escuchaste Dios. este testimonio, Gloria a pero este testimonio no se puede quedar solamente aquí. Tú tienes que enviárselo por lo menos a 100 personas. Dale like, si no estás suscrito, Santo debes Dios. suscribirte a esta tu plataforma, Excelencia Cristiana Televisión. Amén. Este es el momento. Gloria a Gloria al Dios. Señor. Santo. Esta pastora, uno al escucharla, uno quisiera casi amanecer aquí porque tiene mucho que dar, pero ha llegado el momento de finalizar esta entrevista. La paz del Eterno sea sobre ti. Estuvo Gracias. contigo tu hermano pastor Julio Félix. Es la pastora Marilyn Justino. Marilyn, Justino. si alguien necesita una oración, ¿cómo la consigue a usted? Willy tiene mi número. No, aquí la amada audiencia. Ah, ok. Sí. Bueno, 829-351-4568. Pastora Estamos Marilyn, para servirle. gloria al Señor. Sé que Pastor, el que no vive para servir no sirve para vivir. no sirve para vivir. Esa es la palabra de Dios. Amén. La paz de Dios contigo, shalom.